Bienvenidas y bienvenidas a este seminario web. Como habéis visto, la webinar de hoy consistirá en ver cómo se clasifican los principales riesgos empresariales e iremos poniendo también algunos ejemplos actuales. Una pequeña presentación es que soy profesora de cursos de posgrado de ASLDE, tanto de Cash Management, de riesgos, de liderazgo, también de control de gestión. Y además soy analista en un holding de empresas industriales y financieras y formadora financiera en una universidad de emprendimiento, liderazgo e innovación, tanto en Madrid como en Barcelona, aquí en España. Además, estoy certificada como coach ejecutiva y he trabajado pues, más de 30 años en empresas multinacionales, 15 liderando equipo y 7 como directora financiera. Y espero poner toda esta experiencia a vuestro servicio en la webinar de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver distintas clasificaciones. Según su origen, en internos o externos, clasificaremos los riesgos según sus características y ahí nos encontraremos con riesgos estratégicos, reputacionales, de mercado, operacionales, comerciales, financieros o también según los grupos de pertenencia, que puede ser otra clasificación y siempre será según la que nos venga mejor o a nuestra empresa, a nuestro entorno, a nuestro mercado. Y en esta otra manera de agrupar nos vamos a encontrar por los riesgos del azar, catastróficos o extraordinarios, los riesgos políticos, y entraremos en detalle de en qué consisten y qué tipos hay, los legales y contractuales, otra vez los financieros y comerciales en esta agrupación y por fin los riesgos de inversiones y de proyectos. También en otra clasificación aparte vamos a ver los de falta de ética, no sé, financiación de terrorismo, fraudes, etcétera. Entremos ya en materia con el concepto, ¿no? Sobre todo, ¿para qué nos sirve clasificar los riesgos? Pues nos va a permitir agruparlos en materias comunes y organizar el trabajo. Conocer los distintos tipos de riesgos que pueden existir pues va a hacer que nos resulte mucho más fácil luego que los tengamos en cuenta a la hora de identificarlos. Por eso necesitamos saber pues, el mayor número de riesgos que puedan surgir, sus posibilidades, las causas que los originan, las distintas formas que tienden a manifestarse. Esos factores los vamos a utilizar posteriormente pues, para la valoración de las posibles consecuencias de estos riesgos, la estimación de su coste y su medición, y sus efectos y su gestión. Todo ello con el objetivo, y aquí entramos en los beneficios, de evitar o de reducir en la medida de lo posible pues, cualquier tipo de riesgo. Y así, si se decide, ya iremos eligiendo qué tratamiento le damos, los vamos a asumir o implantar las acciones para paliar sus consecuencias. O por el contrario, los vamos a transferir a otras entidades o establecer, o a la vez, lo podemos hacer a la vez, coberturas adecuadas para cada caso. Por último, nos va a convenir medir los resultados que hemos obtenido, tanto si ocurrió el daño como si no, para poder extraer conclusiones de cara a seguir mejorando y a siguientes operaciones o situaciones similares y seguir aprendiendo, desde luego. Entremos ya de lleno en la clasificación según su origen. Pueden existir factores tanto internos como externos a la empresa que amenacen, pues, no sé, la estabilidad, la rentabilidad, la financiación, el patrimonio, la evolución del negocio, entre otros. Y según de dónde vengan, los vamos a separar, lo primero, entre internos y externos, porque así nos será más fácil luego atajarlos. Si entramos con los factores de tipo interno, nos vamos a encontrar los relacionados con los factores intrínsecos a la empresa. Se van a considerar internos o específicos de la entidad cuando pues, hemos podido nosotros tener una relación o una actuación directa sobre ellos, como por ejemplo pues, la fijación de nuestros propios bienes y servicios, o los relacionados con el producto, con la calidad, los derivados de los distintos procesos también, como el de producción o el de logística, por ejemplo, el proceso comercial, y todo eso nos corresponde, ¿no? O también pueden ser internos los riesgos de gestión, como la gestión financiera, el control de gestión, la gestión interna o los de IT, por ejemplo, se me ocurren. También dentro de los internos nos podemos encontrar con los riesgos laborales. Son todos los relacionados con la salud, la higiene, la seguridad en el trabajo, que intentan minimizar esas posibles enfermedades y accidentes profesionales. O también interno puede ser
Los medioambientales sí surgen de cuando nosotros podemos ocasionar daño a terceros y al medio ambiente, obviamente. Están relacionados, por ejemplo, pues con los productos que produzcamos o vendamos, con su almacenamiento, con la gestión del negocio, o igual unos residuos o unos vertidos que hacemos, o las emisiones, entre otros muchos, por ejemplo. También serán internos los derivados de las distintas decisiones que hagamos a la hora de llevar a cabo inversiones o proyectos o otras acciones, o la falta de ellas. A veces el riesgo lo cometemos por no haber tomado una acción que teníamos que haber realizado. En cambio, los riesgos de origen externos van a ser los que no tengan nada que ver con la entidad, o sea, que no hemos tenido ninguna influencia sobre ellos. Y en estos nos vamos a encontrar pues, los derivados de las distintas administraciones y gobiernos, los producidos por la evolución de la economía, los asociados a la volatilidad de los mercados, sobre todo el de los financieros, los vamos a ver ahora en detalle, o los que surgen a consecuencia de los cambios normativos vigentes, por ejemplo, los legales, las distintas regulaciones, etcétera. Y otro sobre el que no podemos intervenir son los de la actuación de la competencia, pero este nos puede hacer daño en algún caso o ponernos en riesgo. También puede ser los riesgos tecnológicos, que es otra importante familia. Además, pueden aparecer en nuestros sistemas informáticos y que se vean estos afectados pues, por los virus, los fraudes, las intrusiones, las caídas de los sistemas y puede ocasionar pues, una paralización del servicio o bastante daño a nuestra información, ¿verdad? O pueden surgir también al producirse cambios tecnológicos muy rápidos o muy importantes y que la empresa no siga ese cambio o no se adapte o tenga que pagar un altísimo precio para no tener esa pérdida competitiva o económica o comercial para el negocio. Y otros riesgos, así muy resumidos, pero para que tengamos varios ejemplos de riesgos externos, podrían ser pues los ocasionados por terceros, por el azar, por la naturaleza, en los que entraremos al detalle y veremos más ejemplos. Espero que así se entienda este distinto origen de los riesgos. Entremos ya a ver una clasificación según las características. Aquí hemos dicho que veremos los estratégicos, reputacionales, de mercado, operacionales, comerciales y financieros. Pues vamos a ello. La clasificación en riesgos estratégicos nos va a permitir agrupar aquí todos los derivados de decisiones incorrectas de los negocios o de una mala aplicación o de la falta de respuesta ante los cambios, como hemos visto antes, que pueden ser cambios en el mercado o tecnológicos o del entorno. Y puedan amenazar, bueno, a la posición de la entidad frente a la competencia, por ejemplo, a invalidar una decisión estratégica o afectar a nuestro desempeño. Puede surgir de un riesgo de otro tipo y a veces por eso es difícil identificarlos, ¿no? Pero puede surgir de otro riesgo de tipo, no sé, operacional, comercial, pero puede que escale tanto en importancia que llegue a ser una amenaza en la implantación de la estrategia o de la consecución de nuestras metas o de nuestros objetivos. O que venga por uno de fuera, por ejemplo, de la competencia, de las leyes, de los económicos, de los tecnológicos que hemos dicho antes o de los legales. Entonces siempre es, sea el que sea, pero si escala tanto que compromete mi estrategia, lo podremos clasificar dentro de estos riesgos. Porque este tipo de riesgos a veces no se entiende muy bien. Luego tenemos los riesgos reputacionales, que son los que están relacionados con la reputación de la empresa, como dice la palabra, y vienen por los cambios de percepción de terceros, que pueden ser de cualquier tipo, clientes, proveedores, accionistas, pero muchas veces son clientes, ¿verdad? Que tengan que ver sobre nuestra empresa, o sea, su opinión sobre nuestra empresa o sobre nuestras marcas o una mala imagen, como ponemos aquí, o por publicidad negativa o desprestigio, ¿no? Y ahora con las redes sociales, ¿verdad? Esto se ha multiplicado. Este riesgo puede estar relacionado con temas comerciales o sociales o éticos o medioambientales y, bueno, por desgracia, a veces pueden no estar fundamentados, pero puede que nos intenten hacer daño igual. Y pueden afectar, pues, causando pérdidas
de clientes o disminución de ventas, disminución de beneficios y puede generar un impacto bastante importante también en las posibilidades que tenemos de financiación o en nuestras expectativas futuras de negocio, ¿no? La empresa puede verse envuelta también en algún proceso legal. Imagínense que nos ponen una multa por esto, además de perder la imagen de la marca o tengamos multas y sean también conocidas por el público general y nos desprestigie aún más. Pues son riesgos que tenemos también que tener en cuenta. Vamos a ver ahora los riesgos de mercado. Estos también pueden ser internos y externos y ahora verán con ejemplos a lo que me refiero. Los riesgos de mercado van a ser o de precio o de valor de un activo de la empresa, los que sean externos, y se originan cuando estas pues, se pueden ver afectados como consecuencia de cambios negativos en el mercado que lo puedan deteriorar y con ello el patrimonio de la empresa pues, puede disminuir y afectar a la valoración de dicha empresa o a nuestra situación financiera o a nuestra imagen externa en el mercado, ¿no? Y sobre todo si, imagínense, si cotizamos fuera o tenemos participaciones. Por eso, estos tipos de riesgos incluyen también los riesgos de mercado que afectan a nuestras carteras de valores y los riesgos de precio. Estos riesgos de precio pueden ser por pérdida de, por los posibles cambios en los precios de los factores, en los precios y en los gastos, otros gastos u otros productos que compremos, ¿no? Imagínense pues un aumento del precio de la mano de obra, como pasa a veces cuando externalizamos la producción pues, a un país en vías de desarrollo, va creciendo y vienen aumentos laborales o ahora con la inflación, por ejemplo. O como hemos visto, por desgracia, en los precios de la electricidad, del gas y de los combustibles, a finales del 21 y principios del 22 a modo generalizado y el barril Brent o ahora con el gas y lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, pues esto sería un riesgo de precio y nos viene por el mercado. Los precios también, pues de una empresa puede que nos estén haciendo presión y se vean afectados a causa pues, de la presión de la competencia, por ejemplo, de otros factores y haga que nuestros precios de venta igual pues sufran una presión que tengamos que intentar bajarlos o a veces ocurre al revés, aunque un riesgo puede ser que ocurra en positivo o en negativo. Veremos riesgos de este tipo. Los internos del mercado, por otro lado, pues pueden ser los que nosotros tenemos directamente competencia y pueden venir de decisiones internas que tomemos, esas sí que nos corresponden a nosotros, sobre qué producir o qué vender. Y imagínense que tenemos una posición dominante e influimos en el mercado, ¿verdad? O qué cantidad, ¿no? Díganselo a los productores de petróleo, por ejemplo, qué gama, a qué precio, a qué sectores lo vamos a destinar, el sistema logístico que vamos a utilizar y podría influenciar en el mercado según pues, el tamaño que tengamos y la importancia. Y otros riesgos muy importantes que podemos clasificar aparte y así nos ayuda a ordenarlo son los operacionales y pueden originarse en cualquiera de los procesos de la empresa. La tecnología, los recursos humanos, los sistemas o por acontecimientos externos. Y su característica es que existe la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallos o por deficiencias operativas. La verdad que los riesgos operacionales son todo un tema y a veces comentaba esta mañana que hay personas que se ponen a identificar riesgos y por eso es tan útil, ¿no? Yo creo, pues esta clasificación y esta webinar que veamos ese amplio abanico y solamente se centran en los operacionales o solo en los comerciales y se olvidan del resto de riesgos. En todo caso, estos que son una familia bastante considerable, si quieren luego al final les voy a dejar webgrafía para que puedan ampliar con otras webinars de ALDE sobre temas concretos o con biografía no sé, pues de los libros más significativos en estos temas, si quieren. Todos estos riesgos operacionales pueden haber venido pues, por que no se hayan alcanzado, por ejemplo, los niveles de producción adecuada o no ha sido con la calidad que teníamos previsto o porque el producto al final no se ha comercializado o no se ha distribuido de manera eficiente. Todo esto los podríamos incluir dentro de esos riesgos operacionales de los procesos propios de la empresa o de su comercialización, producción, comercialización, etcétera.
Entremos ya con los riesgos comerciales. Estos riesgos vienen debido a los contratos firmados con terceros y vamos a distinguir. Según sea también la literatura, vamos a encontrar que le llaman a uno u otro según la posición que tengamos, pero les voy a explicar porque lo importante es que sepan de qué riesgo estamos hablando y luego le nombran como ustedes deseen. Vamos a encontrar aquí el riesgo de liquidez o el riesgo de crédito, ¿no? El riesgo de liquidez es el no poder hacer frente a nuestros compromisos de pago a corto plazo. Entonces esto nos va a dar pues pérdidas en la empresa, problemas a la hora de obtener financiación o nos cortan el grifo de los suministros. Este riesgo de liquidez también se conoce como riesgo de pago, obviamente a corto plazo, o bueno, sí, liquidez o pago, y otros le llaman al siguiente, al riesgo de crédito. Perdón, el riesgo de crédito va a ser, o aquí lo entendemos así, cuando se contrae al realizar operaciones que no se cobran al contado, sino que son a crédito. Claro, si cobramos al contado ya no tenemos este riesgo. Hay riesgo de crédito, o también llamado de cobro, cuando hay posibilidad de que los clientes o los deudores de la empresa no cumplan con sus obligaciones contractuales de pago o no de la manera que habíamos acordado. Este incumplimiento puede ser porque no nos paguen el importe que habíamos dicho y nos paguen una cantidad menor, imagínense, o solamente un plazo y los demás no, o porque los plazos no los están cumpliendo. Y igual, pues nos pagan más tarde, se empiezan a demorar y eso sería riesgo de crédito. Por ello, los beneficios, por ejemplo, pues tenemos que dotar una provisión de insolvencias o una pérdida definitiva si este cliente ya no nos va a pagar. Y el valor entonces de nuestros activos se puede ver afectado. Espero que se entienda, si no, al final tenemos preguntas. Vamos a entrar ya con los riesgos financieros. Estos pueden originarse o por desequilibrios, por ejemplo, en el balance de la empresa o nuestra tesorería o los flujos de caja o la corriente de cobros y de pagos, etcétera, o por una evolución no esperada de los mercados financieros. Ahora iremos poniendo ejemplos y qué otras familias encontramos aquí. Como por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta familia de riesgos financieros? Pues tendremos los riesgos de tipo de cambio y los de tipos de interés. Estos pueden jugar a favor o en contra. Recuerdan que les decíamos que hay algunos que pueden ir ser en positivo o en negativo, originar una pérdida o un beneficio. Y esta es una de sus características principales de estos riesgos financieros. Cuando es en contra, pues obviamente habrá posibilidad de pérdida para la empresa y también, como es obvio, pues el riesgo va a ser más elevado cuanto mayor sea el montante y más largos sean los plazos establecidos, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de interés. Vamos a ver ahora por familias y podemos comentar algún ejemplo para que queden más claros. Comencemos con los de tipo de cambio. Van a aparecer o podrían aparecer cuando se trabaja con una moneda distinta a la local, tanto si es pago al contado o es al vencimiento, pero aparecerán en los mercados debido a las fluctuaciones de cotizaciones de divisas entre sí, ya sea debido o a la oferta y la demanda de los mercados internacionales, que ahí tendremos la apreciación o la depreciación, o por las decisiones de los gobiernos que de repente pues decidan evaluar o devaluar una moneda para ayudar a las exportaciones. Y desde luego pueden aparecer en distintas operaciones realizadas, por ejemplo, pues las exportaciones, que ponemos aquí, las importaciones, pero también podrían aparecer, por ejemplo, en préstamos y en inversiones, ya sean inversiones en activos pues financieros o también en inversiones que hagamos en activos materiales o las operaciones también entre una matriz y sus filiales, imagínense, pues cuando quieren pagar un dividendo, por ejemplo. Y esos serían todos de tipo de cambio, por trabajar en moneda diferente. Pasemos ahora a ver los de tipo de interés. Estos vienen más, se derivan de esos cambios en los mercados financieros y son los que afectan negativamente a las obligaciones o préstamos de la empresa. Bueno, también puede ser a favor o en contra, pero tendremos que tener muy identificado cuando sea en contra y ver y hacer la valoración, ¿no? Se van a medir según el importe y duración pues, de los mismos. Y como hemos dicho,
Según sea nuestra posición, pues va a ir a favor o en contra, por ejemplo, una subida de tipos de interés, pues dependerá si yo he prestado el dinero o me lo han prestado a mí, quién de los dos pierde. Y también depende si vamos a contratar o tenemos ese préstamo o hemos nosotros conseguido el préstamo, pues tipos de cambio fijo o de variable. Y pueden producirse, es eso, en préstamos encareciendo o abarateando el coste, en los bonos, en lo que no solamente va a afectar a su coste, sino también en la valoración en el mercado. O sea, podemos tener un bono a un tipo fijo y de repente cambian los tipos de interés, pues puede ya valer menos si lo queremos colocar en el mercado secundario. No sé si estoy haciendo spoiler de alguna pregunta, de algún caso práctico que ponemos en la escuela también. Pues espero que esto les ayude a resolverlo. Por ejemplo, una subida de tipos de interés va a influir negativamente para conseguir financiación, ya que el coste va a ascender. Y si además nosotros teníamos ya contratado pues, un préstamo a tipo de interés variable, pues los gastos también se elevarán, ¿entienden? ¿No? Según la posición. Veamos ahora otra clasificación en la que nos vamos a encontrar algunos riesgos semejantes y otros nuevos que podemos ir encajando en nuestra clasificación y luego veremos en nuestras matrices y en nuestra identificación cuáles de ellos nos interesa incluir, cuáles por lo menos nombramos y sabemos que están ahí por si de repente empiezan a ser más significativos para la empresa, etcétera. En este segundo grupo nos encontraremos los riesgos de azar, catastróficos, los extraordinarios, políticos, los legales y contractuales, los financieros y comerciales que ya hemos visto y no volveremos a comentar, y los riesgos en inversiones y proyectos, por ejemplo. Comenzando con los primeros, los riesgos de azar, catastróficos o extraordinarios, pues pueden aparecer en situaciones muy difíciles de prevenir. De ahí su peligro, ¿no? Y podrían suponer una gran pérdida para la entidad. Los agentes causantes de estos pues pueden ser fundamentalmente la naturaleza, a través de esos efectos climáticos severos y adversos, pues no sé, como terremotos, tsunamis, erupciones, volcanes, ¿no? Esta foto que les he puesto aquí es del volcán de La Palma, que seguro conocen que ha estado pues, en España, en las Islas Canarias, casi 3 meses en erupción en este otoño, ¿no? Pero también tenemos los de Chile, que hay muchísimos activos, o México, Colombia, que seguro que conocen mejor que yo. O también pueden venir estos riesgos a través de personas y de acciones violentas, como puedan ser pues, motines, tumultos populares, hechos vandálicos o terroristas, ¿no? Por desgracia, pues conocemos también algunos casos. Y pueden afectar a la empresa en sí o a nuestros deudores y entonces no puedan cumplir con sus compromisos de pago, como los riesgos que hemos visto antes financieros. Pero vamos, normalmente además el problema de estos riesgos es que solamente algunos consorcios a nivel local o agencias muy especializadas, por ejemplo, de apoyo en la exportación y que conocen esos riesgos en ese país, pues suelen asegurar este tipo de riesgos. Si acaso aquí tenemos algunas muy especializadas, pero es eso, porque les interese que exportemos como muchos gobiernos, ¿no? Y nos apoyen con algunos seguros especializados, si no, eso es lo malo, que normalmente no están cubiertos. O los consorcios, porque si no las compañías de seguro también con este tipo de riesgos pues quebrarían, supongo. Por eso será. Vamos a ver también los riesgos políticos, que son bastante interesantes y a veces los olvidamos cuando es un tema que en algunos países está muy, muy en boga, ¿no? Estos riesgos vienen originados por las decisiones de un Estado que puede llegar a afectar a las entidades que operan directamente con él o dentro del país. Aquí vamos a encontrar dos riesgos. Dos tipos de riesgos. El riesgo de transferencia o el riesgo de soberano y vamos a ver sus diferencias. La posibilidad de riesgo de este tipo va a ser más elevada pues, en países en vías de desarrollo y cuanto mayor sea, como siempre, pues el importe y el plazo de las operaciones. Además, cuando el gobierno o la entidad pública, que puede ser, y la empresa son residentes en el mismo país, si pasa algo, luego es muy difícil que las pólizas de seguro lo incluyan en las coberturas o es muy difícil si mi cliente es el Estado que yo pueda
pues como a un cliente llevarlo a juicio y eso, entonces nos complica mucho y son riesgos que no tenemos que dejar de lado. Aquí quería llamar un poco la atención porque a veces se confunde con riesgo país. Si se habla de riesgo político, lo mismo que riesgo país, y son dos cosas diferentes. Entonces, por lo menos, pues para las personas que escuchen esta webinar, así salimos y lo tenemos diferenciado, ¿no? El riesgo país es, como saben muchos y muchas de ustedes, es la sobretasa que paga precisamente ese país por la colocación de los bonos en relación a otro estado de referencia. Por ejemplo, aquí en la Unión Europea, pues nuestra base es Alemania. Y estos índices, además, pues se calculan pues, según parámetros económicos, financieros, sociales, políticos. O sea, pueden meter los que ellos consideren, porque son realizados por distintas entidades pues, según sus propios análisis, según sus propios criterios. Como tenemos, por ejemplo, que seguro que les suena, pues Standard Poor's o Moody, etcétera. Y también, pues muchas veces hay bancos y universidades o aseguradoras que hacen sus propios criterios y sus propias análisis y los publican. Aquí, por ejemplo, tenemos pues CESCE o COFACE, por ejemplo, en España, y también son informes reconocidos. Vamos a ver en detalle cómo es el riesgo de transferencia. Este riesgo de capitales o riesgo de convertibilidad de moneda, se llama también, se va a manifestar cuando los clientes o los deudores, también puede ser, en un país diferente a nuestra empresa, o sea, nosotros hemos hecho operaciones con otro país y ellos quieran pagarnos y de repente pues no puedan convertir la moneda, aunque tengan liquidez suficiente, aunque tengan la intención y quieran, pero por algún motivo pues no pueden convertirla. Y entonces su moneda local no la pueden traspasar a euros, imagínense, o a dólares o lo que sea, porque hay restricciones. Entonces, esto ocurre cuando el gobierno, pues eso, emite restricciones o controles cambiarios para proteger sus reservas. Por ejemplo, pues por presiones económicas o políticas, o tengan problema de conversión de su propia divisa y la paralizan, o quieran limitarla, o para evitar que se paguen pagos exteriores y restringir el acceso a entidades que no sean del país o no sean soberanas o restringir la adquisición de inversiones o activos financieros de no residentes. O sea, ya hemos visto algunos casos, ¿no? Recientemente. Pues, bueno, recientemente igual no tanto, pero en los últimos años sí que hemos visto de algunos países que han utilizado esto. Este riesgo de transferencia va a afectar a las obligaciones de pago por venta de productos o servicios a empresas extranjeras, de las inversiones y dividendos en el momento que queramos también recuperarlos y de repente han bloqueado la convertibilidad de la moneda y no podemos repatriarlos o no se puede pagar a nuestros proveedores extranjeros o no nos pueden pagar ellos a nosotros si ha sido su país. ¿Se entiende el riesgo de transferencia? Espero que sí. En cambio, el soberano, no hay que confundirlo, aunque también sea un riesgo político, es cuando el deudor de la empresa es el Estado o la entidad pública y se manifiesta en el momento que no cumplen los pagos. Si ese gobierno, ese Estado o esa empresa pública pues no paga. Entonces es muy difícil, como comentamos antes, o imposible ejercer medidas legales para recuperarlos. Las operaciones expuestas en esto, y vamos a ver algunos ejemplos, pues puede ser la venta de productos o servicios, pero también entran aquí los concursos o las licitaciones públicas o las emisiones de deuda pública a través de letras, pagarés, bonos y cuando se pueda producir pues expropiaciones de inversiones extranjeras pues aludiendo pues a cualquier motivo, al interés nacional, pero puede ser también al cultural o al social, ¿no? Y en el fondo pues pretendan proteger los intereses económicos de ese país en cuestión. Este sería el riesgo soberano. Vamos a entrar ahora en otra gran familia como son los riesgos legales y contractuales. Sé que son muchos riesgos y muchos tipos, es solo para que abran la mente a todo tipo de riesgos y así nuestra identificación sea mucho más rica. Y luego van a tener esta presentación en YouTube, en EALDE, buscando con mi nombre y con el nombre de la webinar de hoy. Así que si luego necesitan volver sobre alguno, la van a tener disponible en la red. Entremos ya entonces con los riesgos legales y contractuales.
Estos riesgos van a aparecer pues, cuando operamos en el mercado y puedan incurrir pues, riesgos legales que conlleven pérdidas como consecuencia, por ejemplo, de incumplimiento de las leyes o de las normas vigentes o de contratos, y entonces nos podemos ver demandados o inmersos en otro tipo de actuaciones jurídicas y tengamos que, por ejemplo, pues pagar una sanción o pagar indemnizaciones. Y esto puede venir pues por no cumplir la normativa fiscal o de repente la medioambiental o la sanitaria, la laboral o cualquier otra reglamentación vigente. Y pueden surgir riesgos pues, legales muy dispares, como por ejemplo, pues cuando en una transacción determinada, pues la contraparte, imagínense, no tuviera autoridad legal suficiente para firmar. Y esto es pues un riesgo. O podría derivarse del incumplimiento de las condiciones de pago, la forma, de la cantidad, la calidad o el pago acordado si no las están cumpliendo. Y recaen sobre el deudor o el acreedor, según quien ha incumplido el contrato, claro. Veamos que estos, dependiendo de su origen, pueden aparecer en distintos momentos, como por ejemplo, pues antes de la entrega del bien o de realizar el servicio, según a lo que nos dediquemos, y puede haber una interrupción de contrato, pero imagínense, pues también por el importe que hemos construido, pues no sé, un barco y hemos estado varios años y antes de entregarlo o al construir un edificio, ¿no? Un bloque de edificios, antes de entregarlo, pues hay una interrupción del contrato, ¿no? Imagínense qué riesgo. O durante la entrega. Imagínense que nosotros hemos exportado o hemos llevado nuestros bienes, incluso dentro de nuestro país, y no nos retiran la mercancía de la aduana, o hay retrasos en la entrega, o pérdidas, o mermas, o después de ella, o tras ella, tras la entrega. Y allá, cuando lo hemos entregado, un rechazo a la mercancía, o defectuosa, o nos comentan que ha habido mermas que no son aceptables, ¿no? Y esto lo vemos día a día en los negocios. Pasemos ya a otro tipo de riesgos. En esta gran familia de grupos de pertenencia encontramos los financieros y los comerciales, los financieros de tipo de cambio y de tipo de interés y los comerciales de crédito y liquidez que hemos visto antes, por eso ahora no nos vamos a detener. Entremos mejor en el detalle de los riesgos en inversiones y en proyectos, porque qué empresa pues, no lleva a cabo a menor o mayor medida una inversión o un proyecto. Y estos pueden aparecer a la hora de llevar a cabo pues, esas inversiones o al ejecutar los proyectos y más si el capital invertido y el tiempo de realización son bastante elevados. Además, pueden condicionar a la realización de las mismas y o hacer perder valor o las dos cosas. Por ejemplo, pues desviación en los cálculos estimados de una inversión. Esto pues, nos aumentaría los costes, nos podría dar problemas de financiación o no obtengamos, por ejemplo, las ventas esperadas o si las obtengamos pero no con la rentabilidad prevista con la que habíamos aprobado la inversión. ¿No? ¿Se entiende? O también puede haber retrasos en las fechas previstas, pues porque se encuentren muchas dificultades en la ejecución o por una incorrecta asignación de los recursos, que no hemos calculado bien el personal, los recursos económicos que necesitábamos, etcétera. A veces también en la instalación de grandes ERPs, ¿no? Hemos visto algunas empresas que han tenido problemas, no habían estimado los recursos necesarios o el personal adecuado y les hizo peligrar incluso la empresa y las ventas. Otros ejemplos en inversiones y en proyectos pues pueden ser que vengan de deficiencias operativas, de calidad deficiente, de mala gestión o de comunicación inadecuada, podría estar también aquí, o de una falta de liderazgo de quien lleve a cabo ese proyecto, o riesgos en la implantación. También puede haber en este tipo de proyectos riesgos tecnológicos, problemas con los equipos utilizados o dificultades en el uso de las nuevas tecnologías o de los programas o de las aplicaciones o a la hora de integrarlos. O otros riesgos como los que hemos visto del azar o extraordinarios o los riesgos legales que acabamos de ver o contractuales o por cambios de normativa o de repente estamos con nuestra inversión y hay un cambio en las necesidades del mercado que afecten pues, al objeto final de ese proyecto. O de repente una normativa nueva medioambiental o riesgos laborales o riesgos sobre los activos. O sea, como ven, las inversiones y proyectos es como
si fuera una pequeña empresa en sí mismos y les pueden afectar muchos riesgos diferentes. Vamos a entrar ya, para que además también dé tiempo a preguntas, en otras clasificaciones. Y antes de que vayamos a otras clasificaciones, me gustaría enseñarles unas clasificaciones a nivel macro de riesgos, que ahora entraremos, y un poco de bibliografía y webgrafía, como les prometí. Entonces, en otras clasificaciones, y hay más, pero les he traído aquí las más significativas o las que más veo que utilizamos en los distintos entornos empresariales, tanto de España como de América, Europa, etcétera. Otra clase de riesgos son pues, los riesgos incorporados. Son los que no son inherentes o propios de la actividad, sino estos riesgos incorporados pueden estar originados o por actos indebidos, pues derivados de la irresponsabilidad o de comportamientos poco éticos, como son pues los que hemos comentado así genéricamente. Y también tenemos otras webinars solo sobre estos temas que son muy interesantes, como el lavado activo y financiación del terrorismo, o comportamientos censurables también, como el fraude, el uso de información privilegiada, el de extorsión o soborno, según le llamen, el de la realización de actividades irregulares, ¿no? El del blanqueo de capitales o desvío de fondos o de activos, o actuaciones en contra de los valores de la empresa, ¿no? De ahí ese chistecillo que me permitan que he puesto, pues es eso. O sea, están los valores de la empresa y vamos por otros derroteros, ¿no? O también pueden ser las prácticas contra la libre competencia. Aquí ha habido multas a petroleras y a grandes productoras bastante cuantiosas ¿no? O también lo hemos visto hace poco en las productoras automovilísticas, ¿no? Pues cuidado con esos riesgos, que no los olvidemos y también sean importantes, ¿no? Estos podrían englobarse en un ovario de los epígrafes que hemos visto antes y pueden aparecer a distintos niveles jerárquicos. O sea, a veces puede ser al más alto nivel o pueden ser los directivos o administradores o que sea cualquier nivel del resto del personal. Y una de las preguntas pues, que nos podemos hacer, y esta lista puede aumentar muchísimo, es cómo podemos paliarlos, ¿no? Pues sin duda, por lo menos ayudaremos a reducirlos o a minorarlos con auditorías frecuentes, con monitorizaciones adecuadas, con códigos de conducta, también con sensibilización y políticas de personal que promuevan la honradez y además, o sea, bueno, formación y comunicación siempre, con controles apropiados entre muchos otros, ¿no? Y seguro que podemos seguir aumentando la lista, pero casi esto es un must o un mínimo que yo implantaría para prevenir donde veamos mayor riesgo de este tipo. Y como les decía, me gustaría también, además de los riesgos propios de la empresa, a mí me gusta no perder de vista pues otras clasificaciones macro. Macro digo más a nivel global, ¿no? Tenemos, que igual algunas de ustedes conocen, tenemos una encuesta que se publica cada año por el Foro Económico Mundial y que analiza los principales riesgos globales y los clasifica un poco por severidad, por impacto u otros criterios. Y esta encuesta la realizan como pues más de 1.200 expertos o por ahí, y la mayoría, la verdad, que están pues bastante o inquietos o preocupados por las perspectivas mundiales, ¿no? Y es basta, lo más del 80% se muestran en una de estas dos, ¿no? O inquietos, más de un 60% o más de un 20% pues preocupados y preocupadas. Les he traído este informe también, además de ver qué está pasando por el mundo, y a veces nos sirve para incorporarlo en nuestra propia identificación de riesgos, ¿no? O para saber los expertos qué tipo de riesgos están previendo, y ya entonces vemos cómo incorporarlos o cómo tenerlos en cuenta, ¿no? Pues es también otra clasificación de riesgos, porque el informe recoge como 37 más o menos y los agrupa en estas categorías y nos sirve para esta clasificación macro, que son los riesgos económicos, los medioambientales, los geopolíticos, sociales y tecnológicos. A ellos les sirve esta agrupación. Este año, por ejemplo,
como dato curioso, pues han incorporado pues, las confrontaciones geoeconómicas, como no, y los daños también han aparecido como de los más importantes. A veces son importantes, pero no están en los top 10, ¿no? Pero este año ha aparecido dentro de estos incorporados los de la salud, los daños en la salud por la polución. Les voy a presentar, porque creo que es muy interesante, espero que también lo encuentren, los 10 primeros de este año 2022. Lo han publicado hace bastante poco y aquí nos han dicho, bueno, primero, los efectos del cambio climático, y lo han categorizado como medioambiental, los de la meteorología extrema o las pérdidas de biodiversidad. Y quería llamar la atención que si ven de los top 10, de los 10 más importantes, para que no caigamos en anglicismos, pues 5 son medioambientales y 3 de ellos están en los 3 primeros puestos, ¿no? También a los expertos les preguntaron cuáles creen que han sido más agravados por la pandemia. Y el del cambio climático ha sido uno de los considerados. También el que aparece en cuarto y quinto lugar, como es la erosión de la cohesión social, y ahora explicaremos un poquito más, o la crisis de los medios de subsistencia, desde luego. Y además de estos, bueno, estos los agruparon en sociales. Otro social era el de las enfermedades infecciosas, ¿no? Meten aquí como sanitario, social. En séptimo lugar, encontramos los daños humanos al medio ambiente, para que vean la preocupación a nivel mundial, menos mal. Y la crisis de recursos naturales. En noveno puesto aparece el económico, ¿no? La crisis de deuda. Y luego, desde luego, la 10, y si lo emitieran ahora seguro que le darían más importancia aún a este, es la confrontación geoeconómica, ¿no? En los geopolíticos. Y más si vemos pues, lo que ha venido siendo una guerra un poco entre Estados Unidos y China en los años anteriores, ¿no? Y se mantiene un poco ahí esa guerra geopolítica, o que les voy a decir ahora de Rusia y Ucrania en Europa, ¿verdad? Vamos a entrar un poco a explicar, pues después de esta recuperación tras el COVID, que todavía ¿no? seguimos recuperándonos, ¿no? Llamaron la atención que tras el COVID pues, ha habido un aumento de las diferencias en la comunidad internacional. Ha habido pues, mayor competencia y desigualdad a nivel global, por desgracia, ¿no? Si cogemos solamente el dato de vacunación, pues datos aquí ahora de este último mes, de febrero, pues en los países más pobres solamente están vacunados el 4 o el 6%, según cojamos pauta completa y según qué fuentes, pero esto es ya pues, otra diferencia que nos hemos encontrado, ¿no? En países más desarrollados con los que no. O los sistemas de salud y ambientales y las amenazas biológicas, ¿no? Fíjense que el COVID en este informe de riesgos no venía como tal, pero llevan muchos años apareciendo estos riesgos de amenazas biológicas y ahora nos suenan y bien, ¿no? Sobre todo por esa rapidez que tienen esos brotes patógenos, cómo pueden propagarse a nivel mundial, ¿no? Ya sea pues, deliberadamente o accidentalmente. Han estado siempre esas deficiencias en la respuesta climática que hemos visto y ya está ocupando los primeros puestos, y las pérdidas en la biodiversidad, qué horror. Y espero que todos esos informes pues, sirvan para que nos pongamos más a la acción y tomemos medidas como se van tomando, pero igual que se aceleren, ¿no? Y de los agravados por el COVID, de los distintos riesgos que ya había en pandemia, pues se ha hablado mucho el año pasado, después del COVID, de la brecha digital, ¿no? Que se ha puesto de manifiesto aún más después del COVID. Pues ese acceso en la utilización, en la regularización inadecuada también de las redes sociales, los algoritmos sesgados, ¿verdad? La protección de datos en las redes y esta brecha digital de personas que no tengan acceso, ¿no? Hemos visto mapas. Tengo otra webinar, por ejemplo, del trabajo, del teletrabajo versus el presencial y motivación de equipos. Y ahí vemos los mapas, ¿no? De los países más conectados, ¿no? También en Sudamérica, como pues Brasil, recuerdo, México, Colombia tenía buenas regulaciones en teletrabajo, pero a raíz de la pandemia, pues lo han puesto más en la necesidad de actualizarnos, de conectarnos, y también las desigualdades también, no solo entre países,
sino también de zonas muy pobladas y urbanas a las zonas rurales, ¿no? Y todavía en algunos de nuestros países pues hay algunas zonas que no llegan a fibra, etcétera. Luego también se ha hablado mucho, y esto es también preocupante, esa generación de la pandemia, ¿no? Jóvenes aún más afectados tras el COVID, un poco pues afectado por lo anterior, ¿no? Igual no podían acceder a la educación de manera digital como han podido en otros países, y esa brecha generacional, ¿no? Y ese no poder relacionarse con los demás, y nos va a tocar pues cuidarles y darles el apoyo suficiente para que no se convierta en algo más grave, ¿no? Por supuesto, ha habido siempre, en estos últimos años, y destaco pues esa presión sobre la industria, el mayor peso del sector tecnológico, ¿no? O nuevas peticiones de los consumidores y consumidoras, o nuestros valores que van cambiando, o las de los empleados, y tenemos que atender desde nuestras empresas. O fracturas globales en esas tensiones geopolíticas que hemos visto ahora y desarrollamos entre esas principales potencias del mundo, ¿no? Cuando tendría que haber pues mucha más, no sé, apoyo, ayuda colectiva como ha habido en otros sectores, pues de cara a esa cooperación nacional y mundial para esa necesaria y pronta recuperación económica, ¿no? Y otro tema que se ha ido destacando últimamente son esas preocupaciones económicas, esos riesgos macro que siguen teniendo bastante importancia. O, por último, el déficit en gobernanza y el fraude y los ataques cibernéticos que volvieron a ser pues muy relevantes, ¿no? Además, cuanto más digitalizados están, más ataques a nivel general, más y además cada vez mucho más desarrollados. No sé, hay una fusión bancaria como ha habido en nuestro país, más ataques. Hay empresas multinacionales que van más lejos, pues más ataques e intentos de fraude o vulnerabilidades tecnológicas. Quería dejarles, entonces, dónde encontrar, si les ha parecido interesante, y para terminar, dónde encontrar estas referencias al World Economic Forum del 2022. Tienen también un resumen en español o en inglés, si quieren, que se publica antes. Y no quería acabar pues esta webinar sin comentarles también pues el ALDE Risk Survey que empezamos a hacer en el 2020 sobre desafíos y tendencias en una gestión de riesgos, y compartimos también pues ponencias muy interesantes ahora en el 2021, ya que tenemos pues este lobby, ¿no? Este gran personas a través de los alumnos con los que llegamos y a través de los profesionales, y esa es una de las primeras encuestas en español. Y luego en estos webinars pues discutimos el análisis de los principales riesgos o las ponencias y cómo nos afectan más pues a Latinoamérica, a España y a los negocios y sectores que trabajamos. Quería despedirme, luego les mostraré pues, biografía, etcétera, pero con unas pequeñas conclusiones o unas conclusiones finales para que tengan esta idea global de que la clasificación de riesgos pues, de los distintos negocios es una herramienta muy interesante, que lo que nos ofrece es un amplio abanico pues, de posibilidades que nos va a facilitar la agrupación y su ordenación. Entonces, ¿tiene que ser única? No. Entonces, la mejor clasificación va a ser la que se adapte mejor a nuestras necesidades, a nuestro negocio, a nuestro sector, etcétera. Y todo esto, ¿qué nos va a servir? Pues para luego hacer una correcta identificación, después haremos la evaluación, luego una gestión adecuada de todo esto y por último un seguimiento y un control pues óptimo de los riesgos. Por eso decimos que lo que no se nombra pues no existe. Si no sabemos o no conocemos ese tipo de riesgos, es difícil que luego bajemos a identificarlos. Muchísimas gracias por atender a esta webinar, por escuchar mis explicaciones. Les dejo aquí alguna bibliografía, por ejemplo, me parece fundamental para las empresas cada vez más internacionales esta gestión en los riesgos de la empresa internacional, o si ya se quieren meter en algún tipo de riesgos, los financieros o los de ética, tienen estas referencias aquí que luego podrán ver en YouTube con más detenimiento, o webografía específicos sobre riesgos estratégicos que JP Morgan o Deloitte siempre tienen colgados en sus redes, o riesgos medioambientales, o los riesgos de transferencia, por ejemplo, con Standard Poor's. O hay, yo siempre digo que es muy interesante ver
las grandes empresas de nuestro sector que publican. Y, por ejemplo, en eso los bancos son grandes referencias. El BBVA es una referencia bastante importante a nivel español, pero también internacional, sobre su informe de riesgos. Les pueden echar un vistazo, o el Banco de Santander, por ejemplo. O les dejo otros sobre riesgos extraordinarios en proyectos e inversiones. Y si quieren ampliar, tenemos pues en EALDE mismo webinars, pues no sé, de mi compañero Enrique Serrano sobre identificación de riesgos, o sobre mi compañera María Barranco sobre matrices de riesgos, o mi compañera Prado García en riesgos operacionales si quieren ampliar. O otras que he dado yo sobre riesgos financieros, entramos en detalle, mucho más detalle, con más ejemplos sobre este tipo de riesgos, o sobre, si quieren ver los pasos siguientes o los últimos pasos sobre valoración y tratamiento de riesgos. Espero que las encuentren también de su interés. O si prefieren otros temas más financieros, como análisis financiero, control de gestión, tipos de presupuesto, claves para la gestión de la tesorería, también podrán encontrarme en YouTube en IALDE. O si se quieren meter en temas de liderazgo, de motivación de equipos, de gestión del cambio, de inteligencia emocional, o liderar el teletrabajo o el trabajo presencial, pues estaré encantada si las ven. Y como dicen los youtubers, pues si les gusta, pues denle al like, como dicen los youtubers profesionales. Y si no nos diera tiempo alguna pregunta, mis alumnos pueden hacerlo por el chat de dudas, o si quieren me pueden localizar por LinkedIn, Cristina Fernández Crespo, y estaré encantada de que seamos contactos. Vamos a pasar ya entonces a dudas. Y quería también especialmente agradecer a mis alumnos y a las personas de mi entorno con las que trabajo, bueno, pues casi 100 personas que os habéis conectado hoy en directo y a las que os conectaréis más adelante, pues de que estéis aquí escuchando. Vale, creo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Gracias, Julián, por tu pregunta. Creo que en una de las familias sí que hemos estado ya viendo pues, riesgos por daños a personas o a terceros, ¿no? Y riesgos de responsabilidad civil. Podemos entrar o bien en los legales contractuales si hemos tenido, o según tengamos nuestro sector de actuación, muchas veces los requerimientos legales nos obligan, ¿no? Hemos visto muchos casos, a tener seguros de responsabilidad civil. Y, o sea, según la actividad, ¿no? Si somos una agencia de viajes, si somos una universidad, por ejemplo, o somos una industrial y tenemos mucha legislación de responsabilidad civil, por ejemplo, o laboral en cuanto a riesgos laborales. Y si quiere, pues es que este tema también se podría ampliar muchísimo. Miren, bueno, veo aquí algunos de mis alumnos y de mis alumnas que os reconozco, de México, de Chile, de Colombia, de España también. Muchísimas gracias por venir también, además de estar en mis clases. Y muy buena presentación, gracias. Bueno, no, gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí hoy. Y vamos a ver si tenemos más preguntas. Muy interesante, profesora. Muchas gracias. Sí, tal y ya. Esto dará más nota ahora en el caso práctico que estamos haciendo. Claro, si quiere, mira, Salvador me pregunta sobre el riesgo del BBVA, ¿no? Como ha habido muchos, por eso os he compartido, y por no especificar en un banco en concreto, pero os he compartido los riesgos que acaba de publicar además el BBVA, y seguro que han incorporado estos porque se han visto envueltos en algunos de ellos, y también están mitigando y también han tenido sus costes, ¿no? Como algunas cláusulas que luego han perdido en algunos juicios, ¿no? A nivel nacional o internacional, y no solamente el BBVA, sino que ha habido la banca en general, ¿no? En España. Saludos a Guatemala también desde aquí, a España, a Madrid, a Barcelona. Muchas gracias, como siempre, es un gusto escucharte y aprender. No, muchas gracias a vosotros por estar aquí y que yo pueda hacer mi trabajo que tanto me gusta, y mi vocación de enseñar y transmitiros todo lo que sé o la experiencia. Pues nada, no me queda más que daros las gracias nuevamente y espero veros en más webinars, y un placer seguir conectados con vosotros y con vosotras por LinkedIn o en nuestros cursos de riesgos o de gestión financiera o de liderazgo. Muchas gracias y saludos también a El Salvador,
y a todos y todos los países que estáis conectados. Un placer, hasta luego. Nos vemos en clase. Adiós.